Bien amigos, continuando con el estudio del electrocardiograma, vamos a hablar sobre la parte diagnóstica, ¿ok? Para nosotros en una sala de emergencia, lo que tengamos, lo primero que tenemos que tener a la mano es un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿ok? De 12 derivaciones. Y el electrocardiograma se tiene que realizar en menos de 10 minutos. Ojo con esto, en menos de 10 minutos tenemos que tener la capacidad, por eso que la gente que está allí tiene que tener mucha práctica en la vida real como tal, que es lo que primero que nosotros vamos a hacer. Bien, eh, en menos de 10 minutos y de paso tener la capacidad de interpretarlo. Bien, el EKG debe repetirse según sea necesario, ¿ok? Es decir, si tú ves que el primero salió sospechoso o no salió nada y el paciente manifiesta lo mismo, vuelven a hacerlo otra vez y etcétera, ¿sí? Si lo requiere. Bien, importante. Bien, ahora, recuerda la clasificación. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Sabemos que un infarto estará sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Sin elevación. Si nos llega a nuestra consulta el cuadro sintomático, signos y síntomas, infarto agudo del miocardio, y vemos el electro y vemos una depresión, una alteración como tal, ya sabemos cómo diagnosticarlo. Pero siempre hay una variante, que es la desventaja. Es que no siempre el paciente va a manifestar una disminución del segmento ST. Puede ser que sea una elevación del segmento ST de manera transitoria o sea una disminución del segmento ST de manera permanente o transitoria. Esto puede variar. Esto más que todo lo asociamos a los síndromes de insuficiencia coronaria, ya sea una angina inestable, etc. ¿Ok? Tercera opción. Puede haber otra variante que la onda T pueda estar negativa, como lo vemos aquí en la imagen, es decir, volteada, ¿bien? O que puede estar bifásica, ¿ok? Que es la pseudo normalizada, ¿ok? Esta puede ser de una o grado, puede ser de esta, bifásica 1 y bifásica 2, de esta manera, ¿bien? O puede estar picuda, como lo vemos aquí en la imagen. Vean ustedes que parece como una montañita. Tú ves en un paciente una onda T de esta manera, picuda, que también la podemos asociar a una hiperpotasemia, o con eso también, como diagnóstico diferencial, o puede ser de esta manera. Vuelvo y repito, onda T negativa, bifásica o picuda. O incluso en algunos pacientes puede estar normal, en este caso de infarto. O con esto, porque no todos los pacientes que tengan esta característica van a terminar con ese mismo diagnóstico al final. ¿Ok? Si esto puede variar, no siempre es igual. Ahora, los biomarcadores que es la troponina cardíaca pueden estar subidos o bajados al mismo tiempo. Pueden subir o bajar, ¿ok? Aleatoriamente. Entonces, nos indica según o sea, nos indica que es un infarto, el diagnóstico final, ¿cuál es? Un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, ¿ok? ¿Según qué? Según la cuarta definición la cuarta definición universal de un infarto agudo. Es decir, que tengan los niveles tanto altos como bajos de la troponina, pero están por debajo del percentil 99. ¿Ok? Perdón, están por encima del percentil 99, pero pueden bajar, pueden variar. Bien. Ahora, si vemos que una troponina cardíaca está por debajo del percentil 99, el infarto agudo del miocardio, entonces lo diagnosticamos como una angina inestable, ¿ok? Una angina inestable. Bien. Ahora, lo vamos a la parte más importante. Un infarto agudo del miocardio, bueno, los dos son importantes. Un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST aunado a lo que es todo el cuadro clínico, síntomas y signos y síntomas. Un infarto de tipo transmural, ¿verdad? Entonces, ¿hay área de necrosis? Sí. ¿Okay? Segundo, que normalmente los niveles de troponina van a estar elevados, no es que van a estar bajos, no, van a estar elevados, o con esto, pero el paciente como tal se cumple con el criterio de infarto agudo de miocardio. ¿Okay? Bien, no todos los pacientes que tengan una elevación de segmento se terminan con ese mismo diagnóstico, igual como lo dije anteriormente. Esto puede variar según lo que dice la guía. Bien, ahora, algo que sí, que se los puse ahí de rojo, ustedes tienen que aprendérselo. Obviamente, a usted ve este video porque debería ya saber el electrocardiograma, debería identificar voltaje, cuándo es tiempo y todo eso. Entonces, y la distancia, cuánto mide cada cuadrito. Un paciente menor de 40 años va a tener mayor o igual a 2.5 milímetros, ¿ok? Estamos hablando en voltaje, esa elevación del segmento ST, debería tener esa distancia.
Bien, un paciente que sea hombre mayor a 40 años va a optar mayor o igual a 2 milímetros. Mayor o igual a 2 milímetros. En una mujer puede ser mayor o igual a 1.5 milímetros, ¿ok? A 1.5 milímetros. Independientemente, sea por el sexo o la edad o lo que sea como tal, el derivado B2 y B3 puede estar mayor o igual a 1 milímetro, ¿ok? La pregunta del año, pregunta clavada de examen. Doctor, ¿cuánto? Doctor, como si fuera. José, ¿cuántos derivados tenemos que observar que estén persistentes como tal o la alargación del segmento ST? Dos, como mínimo, dos derivados, ¿ok? O más de dos derivados, como mínimo, como máximo, ¿verdad? Dos derivados. Observamos si está en B1, B2, que son los precordiales, ya asociamos a una arteria coronaria izquierda, ¿ok? Etcétera, un infarto anterior, si es D2 y D3, un infarto posterior inferior, ¿ok? Si es ventrículo derecho o la arteria psicofleja, ABR, ABL, ¿ok? Que es más que todo los auriculares, que son muy raros que ellos llegan a producir eso. Bien, entonces, nosotros tenemos que tenerlo presente. Bien, bueno, aquí dice que en B2 y B3, en otras derivaciones, ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. Bien, entonces, estos siempre van a estar elevados sin un infarto agudo. Entonces, esto es pregunta de internista, o sea, siempre los internistas preguntan esto. Bueno, el que tengo yo, pasando revista, nos preguntó, no siempre nos dijo que esto teníamos que grabar, ¿bien? Según la escuela de cardiología. Ahora, no todos los pacientes tienen el mismo diagnóstico. No, no todos los pacientes tienen elevación ni disminución del segmento ST. Entonces, José, si me pregunta, José, pero no hay elevación ni tampoco disminución del segmento ST, ni hay variación de la onda T. Entonces, está normal el electro. ¿Qué puede hacer? El paciente tiene la sintomatología. ¿Qué puede hacer? Fácil, vas a hacer. Eso se supone que es un infarto agudo de miocardio inferior. ¿Por qué? Te digo, bueno, no tengo la conclusión todavía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar lo que son los derivados precordiales inferiores. Perdón. Ah, sí, derivados precordiales, perdón, inferiores no, derivados precordiales derecho, del lado derecho. Ok, perdóname eso. Es decir, tú vas a colocar los electrodos precordiales, esos chupones los vas a colocar, pero es del lado derecho, a la misma distancia, ¿ok? La misma distancia, pero es del lado derecho, lo vas a colocar, ¿ok? José, ¿y en qué voy a buscar? Voy a buscarlo en B3R y en B4R. Mira, ¿cuál es el B3R? Aquí está. B3R y este 2, que es el B4R. Bien, aquí. Vean que es el mismo nivel donde utilizamos los precordales del lado izquierdo. Bien, si en este tampoco hay, ahora el diagnóstico sería así, si usted hace eso y tenemos la elevación del segmento en B4R, en B3R, ¿ok? Entonces el diagnóstico sabemos que es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST inferior, y si lo colocas así está bien, un buen diagnóstico, ¿ok? Ahora, si este caso no dio los derivados precordiales derechos, vamos a hacer vamos a utilizar los derivados posteriores, que son el B7, B8 y el B9, que se coloca a este mismo nivel. Vean que en el mismo nivel del quinto espacio intercostal, ¿ven? Si tú lo ves acá, pero a nivel de la línea axilar posterior, otro de la línea escapular media y la línea interescapulovertebral, que es más o menos acá, pero el mismo nivel de la línea eh, del quinto espacio intercostal, ¿ok? Entonces, ¿dónde voy a buscarlo? Lo voy a buscar en B8 y en B9, esa elevación del segmento ST. Entonces, si vemos que eso está allí, si tú lo ves aquí, mira, aquí está el B8 y el B9. Vean la elevación del segmento ST. Aquí. ¿Ves? Entonces, si vemos esa elevación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diagnosticarlo. Infarto agudo del miocardio posterior. O sea, y dirán, bueno, usted está loco, no existe. No, sí existe. En las actualizaciones los colocan así. Y eso es importante. Bueno, yo me enteré ahorita que lo acabo de estudiar. Bien. Entonces, ¿qué se recomienda? La recomendación. Primero, realizar antes de 10 minutos, en resumen. ¿Ok? Segunda opción, que tenemos que hacer varias veces lo que es un electrocardiograma. Tenemos que repetirlo si es necesario. Y además, el equipo que tenga allí tiene que tener un desfibrilador obligado, ¿ok? Para poder realizar si el paciente cae en estado de shock o cae en estado de paro cardíaco, etc. Bien, lo otro es que el electrocardiograma, bueno, los adicionales que hemos dicho, o sea, los posteriores y los inferiores, y se recomienda realizar encaje de dos derivaciones adicionales en caso de síntomas recurrentes o incertidumbre diagnóstica.
Bien, bien, entonces seguimos. Ah, bueno, aquí hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, B7 y B9 son sumamente indicativos de una oclusión coronaria posterior. Es decir, que un infarto inferoposterior. Bien. Y así consecutivo en B3, si la onda T termina en positiva. Bien, estas son cosas que ustedes van a leer después. Ahora, otra herramienta diagnóstica son los biomarcadores. ¿Cuál va a ser? Troponina cardíaca de alta sensibilidad, ¿ok? Eso es difícil encontrarlo más que, bueno, aquí donde yo estoy, pues, no sé, no averiguar, pero el doctor nos dice que es difícil. Bien, que nos da mayor certeza, ¿ok? Nos da mayor, un 99% de certeza, ¿ok? Y un 70% también. De decir que el diagnóstico está bien. Y nos surge una pregunta, ¿no? José, bueno, ¿para qué nos sirven los biomarcadores? ¿Y quién son ellos? ¿Qué es la troponina cardíaca? Bueno, fácil. La troponina cardíaca nos mide el grado de necrosis de que sufre el corazón y la extensión también nos puede indicar. Y usted dice, José, ¿cuáles son las troponina cardíaca? Mira, nosotros tenemos dos proteínas, que es la proteína de actina y de miocina. Esta es la proteína de actina. Y entre ellas está la proteína de miocina, que es la más grande. La proteína de actina tiene la troponina TIC, ¿okay? Que tiene la troponina C, que es donde se une el calcio para que pueda hacer la actividad. La troponina I, que sería esta, y la troponina T. ¿Okay? La troponina I es donde se une con la cabeza de miocina y la troponina T es la que ayuda a regular estos dos. Y estos dos son los que nosotros vamos a estudiar. Si está muy elevado porque el corazón está trabajando más, obviamente, como resultado. Entonces, si usted dirá, José, ¿en qué paciente le debo realizar los biomarcadores? Vamos a realizar un paciente que tenga un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y que no tenga una angiografía inmediata. ¿Ok? En estos pacientes, si tú haces el examen sin elevación del segmento ST, si una depresión o una T negativa, etcétera, lo que hemos hablado anteriormente, ¿vamos a hacer los biomarcadores? Sí. José, ¿y cuántas veces, o sea, y cuánto se recomienda realizarlo? Justamente a las 0 horas. Una vez que ya hemos diagnosticado por el electro, en los 10 minutos como tal, a las 0 horas vas a pedirle del laboratorio, de tu hospital o de lo que sea, donde tú estés, a que tome la muestra para que lo lleven al laboratorio para tomar las troponinas cardíacas. ¿Ok? Bien, a las 0 va a ser tres intervalos, a las 0 hora, a la 1 hora y a la tercera hora, ¿ok? Tres intervalos. Bien, si para diagnóstico confirmativo, ¿cuál es, José? Si nosotros vemos que las troponinas cardíacas están muy elevadas, ¿ok? Por ejemplo, mayor a 5 nanogramos sobre decilitro, como lo vemos aquí en la imagen, en la escala, en esta gráfica, ¿ok? Y lo hacemos entre las 0 y las 2 y las 3 horas, van a estar también elevadas y persistentes, obviamente tenemos un diagnóstico confirmativo, ¿ok? De ese diagnóstico confirmativo. Bien. Ahora, si tenemos que las troponinas cardíacas están disminuidas, o sea, muy bajas a este valor como tal, y lo hacemos entre la segunda hora y la tercera hora, entonces se hace un descarte, ¿ok? Muy importante. Ahora, si en ninguna de las dos opciones no funciona, ¿ok? No funciona, entonces tenemos que realizar una ecocardiografía, ¿ok? Una ecocardiografía, que es uno de los estudios que de más importancia. Y vamos a observar el paciente, ¿ok? Observamos el paciente. Recuerde que esto va a ser si tenemos un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Si no tenemos a la mano la troponina T o utilizamos los biomarcadores anteriores, sí, que es la creatina quinasa, la proteína C y la copopoctina. Bien, entonces, eh, esto como tal no te da mucha certeza. El libro lo dice, la guía te lo dice, no te da mucha certeza. La creatina sinasa, la proteína C. Bien, continuamos. Herramientas diagnósticas de técnicas de imagen no invasivas. La más utilizada es la ecocardiografía. La ecocardiografía se utiliza cuando vemos alteraciones mecánicas en el paciente, ¿ok? Y que tenga, por ejemplo, insuficiencias valvulares, en caso de estado de shock, etcétera. O en caso de, sí, en caso de shock o sospechas de alteraciones mecánicas. Bien, la ecocardiografía deberá tener por obligación en una sala de emergencia, pero eso en la mayoría de los casos no se cumple, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que esto como tal, la ecocardiografía se debe realizar a cardíaca, pero sin que retrase el paciente hacia la sala hemodinámica, hacia la sala hemodinámica, ¿ok? Eso es importante. Bien, luego te vamos a realizar lo que es la tomografía axial computarizada. Bien, entonces, la tomografía axial computarizada, esta se va a realizar específicamente cuando no tengamos, o sea, la angiotac como tal,
no tengamos un buen diagnóstico por el electro, si no hay ninguna alteración ni en los inferiores, ni en los posteriores, ni en los normales, los 12 derivados, ni tampoco a nivel de las troponinas cardíacas. Entonces vamos a realizar una tomografía axial computarizada, un angiotac, para observar si la patología es obstructiva coronaria o no obstructiva de la coronaria. Aquí podemos diagnosticar también miocardiopatía, miocarditis, miocardiopatía, la estacosa BOT, el paciente en un estado de estrés, etc. ¿Ok? Podemos diagnosticarla, sí. Bien, y la coronaria. Esta es no invasiva. Bien, y tenemos la resonancia magnética cardíaca con o sin prueba de estrés. Esta normalmente nosotros la vamos a realizar para identificar patología mecánica, fibrosis, calcificaciones, cardiopatías dilatadas, etcétera. Valvulopatías, Takusabuk también, ¿ok? En todo eso nosotros la podemos utilizar para diagnosticar, pero no desde primera mano. Si tenemos un infarto agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio con elevación de cemento ST, con alto riesgo, sin elevación, no lo vamos a hacer a primera mano esto. No, jamás, ni tampoco la angiotac. Pensamos primero en la ecocardiografía, que esté en la sala de emergencia ahí mismo, ¿ok? Para poder salir de descarte. Pero esto se utiliza si es muy posterior, ¿ok? Bien, no se recomienda. Mira, aquí lo dice, mira. Para pacientes con sospecha de síndrome coronaria agudo, no se recomienda. Bien, ya terminamos el cuadro diagnóstico, chicos. Bien, en la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es los factores de riesgo y el tratamiento adecuado.